Bueno, y seguimos en ¿Quién tiene la razón? Ya estamos con el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, el señor Edgar Patiño, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, señor Patiño, para entender las medidas de seguridad que se están tomando en los puertos del Perú, porque hay que entender que el comercio internacional se da por puerto principalmente, y nosotros tenemos un comercio intenso con la China, es uno de nuestros principales socios comerciales, además de que muchos contenedores, entiendo, vienen también de este país. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que han tomado? Muy bueno, muy buenas noches. Desde un punto de vista de macro general, siempre considero que existe una entidad del Estado que debe dar los lineamientos correspondientes, en este caso del coronavirus. Ese es el Ministerio de Salud. Y todos los demás sectores nos debemos acoplar a esos lineamientos. En función de eso, el sector transporte, a través del Ministerio de Transporte y del señor ministro, ha dispuesto en los diferentes sectores, tanto portuarios, aeroportuarios y los accesos a los diferentes partes territoriales de nuestro país, lineamientos. En el caso de puertos existe un proceso muy importante que se llama recepción y despacho de naves. Es decir, 24 horas antes de arribar un buque a un puerto, se le dice cuál es la tripulación, si tienen qué tipo de carga lleva, cuántos, qué carga contenedores, qué carga general o diferentes tipos, pero que todo eso a través de la que se llama la ventanilla única de comercio exterior, que se llama la UCE. O sea, que toda la información que requiere tanto la autoridad marítima, la autoridad sanitaria, las inmigraciones, todo está en esto de la UCE. Es decir, 24 horas antes de que este barco llegue, ustedes ya saben exactamente toda la información, qué contiene. Desde si alguien que está enfermo o no está enfermo, todas las condiciones. Entonces, bajo esa situación se ha dispuesto que cuando hay unas 24 horas el buque fondee en lo que le llamamos en la rada exterior del puerto. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? El puerto tiene muelles, tiene terminales, pero para entrar al muelle tiene que estar fondeado primero el buque a unos 4 o 5 kilómetros del puerto, o sea, unas 3 millas. Ya. Y eso la autoridad marítima ha dispuesto que en un portulano, cuáles son las áreas de fondeadero que tiene vamos, en el caso de los buques mercantes, a 3 a 4 millas. Es decir, esperan lejos del puerto. Lejos del puerto, eso es lo que yo quisiera transmitir. Primero, no hay contacto ahorita con el puerto, es decir, o sea, con el terminal. Antes de que lleguen al terminal, les dicen, no, espérennos allá unos 4 kilómetros, 5 kilómetros, nosotros vamos a revisarlos. Exactamente. Okay. Entonces fondea, y en ese momento que ha fondeado va, en este caso, lo que se llama la sanidad marítima internacional. Va en una embarcación con los debidos, con los médicos, tanto el médico y como el técnico, que van a evaluar el sistema, si hay un caso de coronavirus. Entonces ellos se trasladan, pero ya han tenido con la información y han hecho su matriz de riesgo por cada embarcación. Entonces van allá y entran a bordo y hacen su prueba epidemiológica, prueban la temperatura de los tripulantes. En caso de los buques mercantes que llevan carga, máximo tripulantes son 20 o 25, no existen pasajeros, y además de eso revisan también si hay tipo de plagas o en los productos que están. Pero tengo entendido que una prueba de estas para realmente descartar si tienen o no coronavirus puede tardar en el mejor de los casos 8 horas. 6 a 8 horas. Entonces, ¿cómo ellos esperan el tiempo? Exacto, se queda inmovilizado, en cuarentena, vamos a decir, el buque. Si el médico que va, porque es un médico, va y revisa que hay sospecha, él le toma una prueba, lo lleva al hospital, la prueba lo certifica que es, y si no certifica es lo que le llaman la libre práctica. Es decir, le da la autorización para que el buque y su tripulación ya puedan entrar a puerto. O sea, ese es un tema muy importante de decirlo. O sea, si la Sanidad Marítima Internacional no dice libre práctica, el buque no entra. Por ejemplo, ¿qué pasó en Matarani, que fue uno de los primeros casos? Porque llegó el barco y los estibadores, que son las personas que descargan los containers, las cargas, dijeron, no entramos, porque ese barco creo que venía de Hong Kong. Sí, muy buena tu pregunta, por un poquito de aclarar. Igual se hizo lo mismo, es decir, fue la Sanidad Marítima, inspeccionó y él dijo que no había ningún problema, pero por desconocimiento propio de las personas, en el sentido, ante este problema del virus, pidieron que le explicaran.
Entonces, la autoridad portuaria, conjuntamente con la Sanidad Marítima Internacional, se reunieron con los trabajadores portuarios y el médico que había ido explicó cuál había hecho su procedimiento, y en ese sentido el trabajador portuario entendió y empezó a trabajar a las 3-4 horas. O sea, no hubo ningún tipo de problemas porque realmente se le explicó. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes para la comunicación de este tipo de virus, ¿no? Claro, ahora, entiendo que el proceso de incubación de este virus, del nuevo coronavirus, tarda unos 14 días. Así es. Es decir, desde que ese barco sale, por ejemplo, de la China hasta que llega al Perú, ¿cuánto tiempo pasa? Ya, más o menos, si tú directo, o sea, lo que hay que entender cómo es el comercio. Si el buque va directamente de Shanghái, de Shenzhen hacia el Callao, más o menos son 22 días. Ya, o sea, tiempo suficiente para poder determinar si hay un tema de situación, si va directamente a China. Pero también hay otro comercio que sean los contenedores. Pueden ir de China, después se van a Hong Kong, de Corea pasan a México, de México a Colombia y a diferentes partes del otro lado. Lo que sucede es que el tema es importante en el control, en la previsión, o sea, igualito lo hacen los otros puertos, también hacen lo mismo. Primero tienen que hacer la recepción de la nave. ¿Contamos con, digamos, la capacidad suficiente en todos los puertos del país para hacer este nivel de control? Sí, porque lo estamos así, o sea, la diferencia de lo que estábamos haciendo a lo que es ahora es que antes del coronavirus podíamos dos formas de hacer recepción de despacho de naves, o uno en bahía o otro en puerto. Con el caso coronavirus hemos dispuesto con Sanidad Marítima que ya no se hace en el puerto, todos en bahía. Y entonces, por lo tanto, el Ministerio de Salud con los gobiernos regionales, que son los que encargados de la dirección de sanidad, han indicado a más médicos para que pueda cumplir. Ahorita, en promedio de recepción y despacho está entre 1 hora, hora y media, y que no está afectando el comercio. O sea, estamos cumpliendo estrictamente con toda la situación. No se ha visto ningún caso. No se ha visto ninguna afectación a nivel del comercio internacional con Perú. En el caso específico de la recepción y despacho nave, no, porque definitivamente se hacía tanto. Pero están llegando menos naves, ¿o no? Ahora sí, muy bien. Ahora sí ya es distinto el comercio como comercio, tal, ¿no? O sea, como tal. Lógicamente sí nos está afectando. Y eso, ¿qué pasa? Que las cargas que uno ya viene con anticipación de 1 mes, 2 meses de anticipación, y todavía no se siente. Pero entendemos que en las próximas semanas la disminución de los buques se van a venir. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos buques de carga en promedio recibía el puerto del Callao? Ya, el puerto del Callao normalmente 10 diarios. 10 diarios. 10 diarios, porque tenemos APM Terminals y a DP World y al terminal portuario. ¿Y ahora? Ahora todavía seguimos en los 9, en los 10. Los invitamos ahí al puerto del Callao. Todavía no se Todavía no se siente, no lo sentimos, pero creemos que sí, porque el comercio es un comercio mundial y dependemos las importaciones de los otros países, y las exportaciones propias nuestras también se verían afectadas por este problema, pongamos en los contenedores, en las cargas refrigeradas. Pero tenemos que seguir trabajando internamente y generando nuevas actividades económicas o nuevos sectores a países donde tienen que uno invertir. Ahora, sí me preocupa, me queda claro que por el transporte de carga, el comercio internacional, no hay mayor nivel de afectación, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los cruceros? Se lo digo porque la India, por ejemplo, entiendo, ha cerrado sus puertos a todos los cruceros extranjeros por miedo, y en Brasil también estaba leyendo que hay mucha preocupación por este tema de los cruceros. ¿Cómo abordamos? Porque una cosa es manejar a 20 tripulantes, 20 personas, que a un crucero, pues, no sé, de 2.000 personas. Sí, más o menos un crucero tiene entre 2.000 pasajeros y casi 1.500 tripulantes. En total somos 3.500, o sea, pero repito, todo depende de la matriz de riesgo. Seguramente los que están en la India han dicho este crucero de dónde ha venido, si hay enfermos ya estrictamente en el crucero. Yo quiero que entiendan que el comandante de una nave es el responsable del buque, y él es el que, lógicamente, al tener alguno de sus pasajeros con ya avisan, y ahí sí seguramente todo el mundo dirá, esto entra en cuarentena. Ahí sí, pero en el caso hemos tenido el crucero Magnífica, acá estamos hace 2 semanas, 3 semanas, que hemos venido con más o menos 4.000, se le han hecho todas las inspecciones de esto y no ha ocurrido ningún caso de eso. O sea, el tema es matriz de riesgo. Creo que uno tiene que ver, por eso que la Dirección de Sanidad Marítima
recibe toda la información de la situación y hacen un test epidemiológico y deciden en la situación. Pero ¿se podría evaluar limitar el acceso a cruceros que vengan de zonas, por ejemplo, como de Italia, de China o no? Yo sí creo que la prevención está. Si es que realmente, como lo que está pasando en Italia, tendríamos que impedir el paso, pero creo que no tenemos que llegar a esos extremos porque los síntomas son claros y son precisos. Lógicamente, si recién sale y está en un día, ahí es un tema de seguimiento y un tema de decisión en un momento u otro. No. Tenemos que seguir con el turismo, tenemos que seguir con nuestro comercio exterior, lógicamente tomando las previsiones del caso, ¿no? Perfecto, señor Patiño, clarísimo. Entonces, Edgar Patiño, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, APN, sobre los protocolos que se están tomando también en los puertos del país para evitar que este virus, el nuevo coronavirus, se propague por todo el país. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos para conversar ahora con los congresistas, los flamantes congresistas de la República que se reunieron ayer con el presidente del Consejo de Ministros y vamos a preguntarle si se abordó o no también el tema del coronavirus en esta reunión. Venimos con eso.